lo mismo, la concentración del alumno frente al docente. A mí me pasó que yo cursé durante la pandemia inglés online. Y yo por momentos apagaba la camarita, me iba, volvía. O sea, a ver. No, olvídate, desde lo pedagógico y demás es un estropillo y un abismo. Alejandra Cardini, directora del programa de educación del CIPEC. Alejandra, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias por esta deferencia para con nosotros. Sabíamos que teníamos problemas, la pandemia los agudizó. Estamos discutiendo el volver, la presencialidad, que es casi lo básico, pero quiero hablar con usted el día después. ¿Qué otras cosas tenemos que hablar de educación y cuánto en la calidad tenemos que discutir? ¿Y qué cosas cree usted que inexorablemente tenemos que poner sobre la mesa? No para dentro de 5 años, para el año que viene si fuera necesario. ¿Me ayuda a pensarlas? Sí, cómo no. Nosotros publicamos ayer un informe que aborda 3 temas, habla del diagnóstico en la educación secundaria en nuestro país y aborda 3 temas que consideramos claves, de manera inmediata, pero también porque tienen efectos a largo plazo. El primero tiene que ver con los aprendizajes y es esta estimación que pusieron en pantalla, es una estimación que hace el Banco Mundial, donde muestra que si antes de la pandemia había un 50% de chicos de 15 años, que son los que toman las pruebas PISA, que no podían tener un mínimo de comprensión lectora, se estima que ahora, con la pérdida de clases, ese porcentaje podría pasar en un escenario optimista a un 62% y en un escenario pesimista, que es probable que nos movamos en ese escenario por la cantidad de días de clase que se perdieron y también por los efectos económicos de la pandemia, 73%. Esto implica que estamos creyendo que si ya el problema era grave antes de la pandemia, es muy posible que estemos hablando de 7 de cada 10 chicos con dificultades para entender un texto. Ese es el primer gran punto, que tiene que ver con los aprendizajes. El segundo que mostramos en este informe, y es igualmente problemático o más, es el abandono. Y acá no tenemos estimaciones para qué está pasando puntualmente en Argentina todavía, pero sí una estimación del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra que si teníamos una tendencia en los 10 últimos años de mejorar el abandono, ahora podríamos regresar a la situación en la que estábamos hace 20 años, que era para América Latina que 22 de cada 100 chicos de secundaria superior, que es de 15 a 17 años, no estarían asistiendo a la escuela. Cuando habíamos llegado a un porcentaje de 24, ¿no? Mucho con una mejor situación. Y el tercero, muy terrible en la Argentina antes de la pandemia también, pero que se profundizó, es la desigualdad. Y acá contarles que en la Argentina 7 de cada 10 chicos terminan, 7 de cada 10 jóvenes de 20 a 22 años terminaron la secundaria, pero de ellos solo 4 de cada 10 son de los sectores más bajos de la población. Entonces, aprendizajes, abandono y desigualdad, todo esto profundizado por la pandemia, son los 3 principales problemas. Muy importante discutir rápido la calidad, ¿no?, en la generación Google y qué le ponemos a los chicos en la escuela, porque yo creo que tenemos que pensar la robótica, la informática desde un lugar superador al que lo tenemos hoy, pero además inteligencia emocional, porque hoy en la escuela, en la generación Google, se va a aprender a aprender. Ya no sirve esa cosa de memorizar las capitales de provincia, las capitales del mundo, las principales formaciones geológicas, cuál es el monte, no sé, el monte Everest, cuántos metros tiene, sí, el volcán Aconcagua, etcétera. Todo aquello que estoy hablando, me da la impresión que tenemos que ponerle herramientas diferentes para que los chicos puedan utilizarlas, se diviertan, se entretengan y además que probablemente estudien desde un lugar diferente también. Quizás interrelacionados con una mesa redonda, ya no con un profesor, pupitre, el pizarrón, la tiza. ¿Ve que la discusión en los sectores que toman decisiones estén caminándose hacia ese lugar o seguimos en las mismas discusiones de hace 20, 30, 40 años? Es una muy buena pregunta. Me parece que sí está en la agenda pública la necesidad de encontrar nuevas formas de enseñar y de aprender. Por ejemplo, en la secundaria se está discutiendo mucho el modelo expositivo, pero creo que tenemos un largo camino por correr en esas formas pedagógicamente más amigables para los chicos, las chicas y los jóvenes. Y después el otro punto es que frente a la interrupción de la escolarización, a la situación de pandemia, las escuelas, los docentes, las familias están en una situación donde es difícil pensar en cómo enseñar mejor cuando es tal el abismo entre lo que los chicos hoy tendrían que saber y lo que efectivamente saben, ¿no? Sí. Estamos en una situación
de mucho cansancio, me parece, en todos los niveles, y la escuela no escapa de eso. Definitivamente. Alejandra, como un botón de muestra de todas las dificultades que ha habido en medio de la pandemia, con la virtualidad, con las clases a distancia, es la comunicación que acabamos de tener, donde usted entraba y salía, y usted debe estar en un lugar donde la señal de internet medianamente está, hay otros lugares donde ni siquiera está, y así todo, el diálogo se hizo en algún momento hasta complejo, pero yo le agradezco enormemente por esta deferencia para con nosotros. Muy gentil. Te agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Un beso, Alejandra Cardini. ¿Se imagina la cantidad de chicos que se desengancharon, que no andaban, que no tenían la posibilidad de tener un celular, porque el papá trabajaba, mamá, porque el otro hermano